Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto el artículo 1 del Código de Comercio? Ahí habíamos terminado. Habíamos hecho toda la introducción y demás. Obviamente que en caso de que no hayan visto la clase pasada, para lograr terminar de entender todo esto, vayan y miren la clase, creo que fue del 26 o el 27 de mayo. Así se ordenan. Porque, perdón, este artículo 1 es muy importante. Es muy importante. Entonces, eh, para nosotros es como base para entender todo el resto. Algunas cosas que habíamos hablado eran las condiciones que estaban acá. Acá están algunas aclaraciones, por ejemplo, lo que hablaba de la matrícula. ¿Sí? Y después está esto del registro de comercio que creo que no lo habíamos comentado. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando con los artículos. Bueno, hay algunos artículos que no son tan importantes como el 1, porque además son muy literales. Comerciante, toda persona que hace profesión de la compra-venta de mercaderías, que compra y hace fabricar mercaderías, libreros, merceros, tenderos. Acá es donde empieza con los conceptos que ustedes no manejan. ¿Qué es un librero? ¿Qué es un mercero? ¿Y qué es un tendero? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se arriesga? Bueno, Flor no. Melanie, Madelón, Joaquín no. Constanza. Yo creo que hay uno que puede ser el más cercano, capaz que hayan escuchado porque todavía le llaman así. Melanie tampoco. ¿No han escuchado hablar de una mercería? De la mercería, que uno va a comprar hilo, aguja. Ahí está. Constanza ahí se dio cuenta. Madelón también. Bueno, los merceros son las personas que desarrollaban ese oficio, ¿sí? De la mercería. Que en realidad, yo creo que si uno le pregunta a esas personas hoy en día, no sé si se autodenominan merceros. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿sí? Bueno, libreros, más adelante van a ver lo que es. Y tenderos, se los dejo de deberes, para que investiguen o hablen con su profe de historia. A ver, ¿quiénes eran los tenderos? ¿Qué hacían los tenderos? ¿Tá? Bueno, después habla de una diferencia de comerciantes al por menor o al por mayor, que en realidad hoy en día no tiene mucho sentido, pero simplemente para que vean el lenguaje. En las cosas que se miden, venden por varas o metros. La vara era una unidad de medida, que habría que preguntar cuánto era. Capaz que algún abuelo de ustedes se puede acordar. En las que pesan por menos de una arroba de 12 kilogramos. Esto que para nosotros hoy es el símbolo que ponemos en las direcciones de correo, ¿no? Es muy vieja esta palabra. Y en las que se cuentan por bultos. Bueno, por bultos, todos los que despachan mercadería siguen contando por bultos. ¿Cuántos bultos lleva? 2, 3. Pero estas son aclaraciones que a nosotros no nos van a significar tampoco mayor desgaste de ponernos a razonar, ¿sí? Porque son cosas como muy evidentes. Son comerciantes, los negociantes que se emplean especulaciones en el extranjero. Bueno, empieza como a dar una lista bastante taxativa de qué son considerados comerciantes. Y acá hay una cosa que es importante en el artículo 5. Todos los que se dedican al comercio, una vez que tengan la calidad de comerciantes, están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial. Lo que habíamos comentado la otra vez. Si vos cumplís el artículo 1, ya está, sos comerciante. Y entonces, y ahí viene, y está en negrita, ¿sí? Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba en contrario. Es decir, si yo soy comerciante y vendo mi casa, esa venta de la casa se va a considerar un acto de comercio porque soy comerciante. Yo tendría que después probar de que en realidad no tiene nada que ver con el comercio y que en realidad fue un acto civil común y corriente. Bien, o sea que vender casas no es mi profesión habitual, como dice el artículo 1. Eso es importante, esto es muy importante. Bien. Bueno, el artículo 6, los que verifican accidentalmente algún acto de comercio no son considerados comerciantes, es lo que estábamos hablando hoy.
Por ejemplo, yo vendí mi casa, eso es un hecho aislado. Bueno, no deja de ser un acto de comercio vender la casa, pero eso no me transforma en comerciante, y eso está explicitado en el artículo 6, más allá que aclara en el siguiente párrafo que quedan sujetos en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones a leyes del comercio. Es decir, si mañana la persona a la que le vendí la casa me reclama de que en realidad yo le cobré un sobreprecio, o los intereses que pacté eran muy altos, o ese tipo de cosas, seguramente termine siendo regulada la situación por las leyes de comercio y no por las leyes civiles. Bien, bueno, vamos al artículo 7. Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, porque se acuerdan que el artículo 1 decía de que había que hacer actos de comercio por cuenta propia para ser comerciante. Bueno, ¿qué es un acto de comercio? Y ahí está el artículo 7. La ley entiende por actos de comercio en general, no es una lista agotada, sino que hay muchos más, pero bueno, en general, yo creo que el inciso primero es el más importante para nosotros: toda compra de una cosa para revenderla o alquilarla, el uso de ella, en el mismo estado o después de transformarla. Acá entra prácticamente un 70% de los actos de comercio que se realizan. Bien, después acá hay unas aclaraciones posteriores. Solo se considera mercantil la compra o venta de cosas muebles para revenderlas por mayor o menor. Es decir, los inmuebles estarían fuera. Por ejemplo, se comprende en esta compraventa la moneda metálica, imagínense la venta de oro, los títulos de deuda del Estado, o sea, los bonos de tesoro, las acciones de compañías y otros papeles de crédito comerciales. Es decir, todo a excepción de los inmuebles, que lo aclara acá en el siguiente artículo 516, no se consideran mercantiles las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Sin embargo, serán comerciales las compras de cosas accesorias al comercio. Es decir, acá hay una serie de aclaraciones que van por ese lado, por el lado de decir, bueno, mira, todo lo que tú compres o vendas, es decir, el inciso primero, es considerado un acto de comercio, a excepción de la compra de inmuebles. ¿Eso se entendió, chiquilines? Perfecto, perfecto. Bien. Segundo, toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. Yo creo que lo de cambio lo tienen claro. Básicamente habla de las casas de cambio de moneda, el banco, lógicamente, y los remates. Acá creo que la que les puede generar un poco más de dudas es esto que habla del corretaje. Corretaje, la operación de corretaje, es la que hacen los corredores. Por ejemplo, los corredores de seguros, ¿sí? O sea, las personas que venden seguros se llaman corredores de seguros. Entonces, cuando te venden un seguro, bueno, entraría acá en el inciso segundo del artículo 7. Toda negociación sobre letras de cambio, de plaza, de cualquier género o papel endosable, esto lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con los títulos valores, se llaman en Uruguay, cuando se negocia con títulos valores. Por ejemplo, con los famosos pagaré, capaz que alguna vez escucharon. Las empresas de fábricas, comisiones, depósitos, transporte de mercadería, ¿por agua o por tierra? ¿Falta algo acá? ¿Por agua o por tierra? ¿Falta algo que se pueda transportar mercadería? Aire. Exactamente, el aire. Pequeño detalle. Y bueno, pero la sencilla razón es que en 1870 no, ni ahí de ver aviones. Entonces, no lo contemplaban. Eso después se ha tenido que ir agregando. Por eso digo que a veces tener un código tan viejo nos puede complicar tanto. El inciso 5 es muy interesante, nosotros lo vamos a ver la semana que viene. Las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto, es decir, no importa lo que haga, si es una sociedad anónima, todos los actos que haga se consideran comerciales. Eso es interesante. ¿Por qué no habla de otros tipos sociales? Solamente habla de las anónimas. Nosotros lo vamos a ver más adelante, pero simplemente marquen ese inciso y recuérdenlo para cuando hablemos de las anónimas. ¿Bien? Agustina, ¿cómo andás? Después,
Inciso 6, los fletamentos, seguros, compra-venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo. Yo les diría que ahí subrayen esas últimas palabras, todo lo relativo al comercio marítimo. Vieron que no está diciendo todo lo marítimo, ¿no? Sino todo lo relativo al comercio marítimo. ¿Por qué fue y sigue siendo el mayor flujo de comercio en el mundo es por vía marítima? Entonces se aclaraba específicamente. Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes en cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependan. Ahora vamos a ver un poco eso de los tenedores de libros, ¿sí? Y otros empleados de los comerciantes. Ahí lo que está aclarando es lo que ya habíamos visto en el artículo 1. ¿Se acuerdan cuando decía realizar actos de comercio por cuenta propia? Bueno, habíamos explicado que por cuenta propia quiere decir que los empleados del comerciante no son considerados comerciantes. Y ahora, con este punto 7 lo reafirma, es decir, las operaciones que realicen los empleados del comerciante son actos de comercio, pero no lo están haciendo por cuenta propia, es decir, ellos no son comerciantes, por ahora. Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes, bueno, está, eso evidentemente es lo que tiene que ver con la fijación de los salarios y los arreglos que se hagan con los empleados entre el comerciante y los empleados del comerciante. Bueno, esto no lo vamos a continuar acá en el numeral 8, aclara el tema de los salarios de los empleados. Claro, ¿qué pasaba? Este punto 8, antes estaba puesto acá, o sea, la regulación de la fijación de los salarios, porque no había un derecho laboral ni siquiera. Al día de hoy no hay un código laboral tampoco en Uruguay, pero sí hay normas de derecho laboral, hay muchísimas, y es un país que tiene una rica historia en el derecho laboral. Hay muchas leyes acá. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, supongo que ya lo vieron o lo van a ver ahora, o lo están viendo, todas las reformas laborales que hizo Valle Ordóñez a principios del siglo XX. Pero piensen que acá estamos hablando de 40 años antes, ¿sí? Entonces no había dónde poner nada referente a la legislación laboral. Entonces, bueno, se aprovechó de lo más cercano, era el Código de Comercio, y es este punto 8 que está por acá. ¿Bien? Bien. El artículo 8 es hábil para ejercer el comercio toda persona que según las leyes comunes tiene la libre administración de sus bienes. Acá lo que marca es que por ahí hay una persona que tiene todo embargado, no estaría habilitado para ejercer el comercio. Más allá de que cumpla el artículo 1, si tiene todos sus bienes embargados, o sea, no tiene libre administración de sus bienes, no estaría siendo considerado como habilitado para ejercer el comercio. Bien. ¿Cómo vamos, chiquilines? Ustedes me avisan si voy muy rápido, porque esto puede ser denso. Sí, un poquito más ¿Más lento. lento? Dale, Sí, dale. gracias. No, por favor. Bueno, los artículos 9 a 11 no están vigentes, ¿está? Pero estos artículos eran bastante... Hay muchos artículos que hoy sonarían bastante extraños, pero algunos son como un poco más fuertes. Igual algunos yo se los dejé para que los pudieran leer. Acá habla de Código Civil, que lo habíamos conversado en la clase pasada, la mayoría de edad, ¿sí? Eh, Porque había un régimen de autorización, como les explica acá, de menores de 21. Eso se derogó, por eso no vamos a entrar en detalle porque ya bastante tienen con saber el código actual. Bueno, el artículo 12, que vieron que está derogado, y decía así, algo así, a ver si está acá, no. Bueno, porque en realidad eran todos artículos bastante sexistas, ¿sí? La mujer y el hombre tienen igual capacidad civil. Explicaba la ley 10.783, ley bastante antigua. No me acuerdo el 12 exactamente, pero creo que era que decía que la mujer, para poder ejercer el comercio, deberá pedirle permiso al marido. Algo así. ¿Tá? Para que tengan idea. Bueno, esto fue
derogado hace mucho tiempo ya, pero quedan algunos rastros de ese tipo de valoración machista, ¿no? Eh, in- a ver, vamos a entendernos, hay que ubicarse en esa época, tampoco podemos así, ay, ser súper críticos. Lógicamente, hoy nos parece una barbaridad, pero en aquel momento no nos parecía una barbaridad, de hecho las mujeres no votaban tampoco, entonces no había ni una sola mujer en el poder legislativo de ese tiempo y de los siguientes años. Entonces no parecía tan descabellado como hoy nos puede sonar en el siglo XXI. Bueno, en caso de duda, las obligaciones contraídas por la mujer comerciante se presumen comerciales, salvo el caso de hipoteca. Bueno, vieron, acá hay, ¿qué necesidad hay de hacer un artículo solo por la mujer, ¿no? Estos son resabios que quedaron. Digo, no afectan tanto, en este caso, porque se sabe que si son del hombre, también son, cosa tiene que ver con el comercio, pero vieron, la mujer comerciante, ¿tá? Es parte de eso que estábamos hablando hoy. Bueno, el artículo 14 también habla de lo mismo, la mujer propietaria, el matrimonio de la mujer, no altera sus derechos y obligaciones respecto al comercio, el artículo 16, todos estos hablaban de la mujer. Miren acá, el artículo 16 decía así: cuando una mujer entra en sociedad de comercio y no goza de los derechos ni tiene las obligaciones de comerciante, salvo que se estipule expresamente y se haga público, que tendrá parte en la gestión de los negocios sociales. Bien, o sea, la mujer entraba a una sociedad, pero no tenía los derechos ni las obligaciones de un comerciante. Es muy bizarro. 17, y seguimos, ¿no? La mujer del comerciante que meramente auxilia al marido en el comercio no es comerciante, y al revés también, ¿no? Podría ser. Bueno, y miren, ya directamente del 18 al 26, porque ya no tenía sentido seguir hablando. Pero todo ese tipo de cosas hablaba de la sociedad conyugal, ¿no? Del matrimonio, y siempre le daba como más derechos al hombre, bien, al varón. Entonces, bueno, eso ya ha sido un capítulo bastante terminado. Quedan cosas en algunas normas, pero bueno, como no son tan importantes, no se han modificado, pero se van a ir modificando con el tiempo. Así que nos vamos al artículo 27. ¿Ah? Vieron que en realidad hasta ahora hemos visto como muy importantes el artículo 1, el artículo 7, y ahora vamos al 27. Eso no quiere decir que no sea importante el 2, el 3, el 4, pero son bastante sencillos de entender, ¿sí? Estos que vimos acá, el 4, por eso no nos detenemos tanto, ¿sí? Así que directamente nos vamos a ir al artículo 27. ¿Bien? Y el artículo 27 me dice de quiénes tienen prohibido el comercio. En el 1 me dijo quiénes tienen las condiciones, o sea, cuáles son las condiciones para cumplir el hecho de ser comerciante. Eran 4, eran bastante simples: ser mayor de edad, la matrícula no la pueden tener, ejercer actos de comercio por cuenta propia y hacer de ello su profesión habitual. Punto. Pero, sin embargo, en el artículo 27 me dice, bueno, pero las personas que cumplan con esas 4 condiciones, insisto, las personas que cumplan con esas 4 condiciones, igual se los vamos a prohibir a estos que voy a detallar acá en el artículo 27. Para que una ley te pueda prohibir algo, tú tienes que estar habilitado a hacerlo. Entonces, la primera cosa que quiero poner, esto lo van a poner igual, después yo ya no sé cómo explicárselos, todos los años hago lo mismo, pero igual lo ponen, no sé si es porque no prestan atención o qué, pero bueno, vaya otra vez la explicación. Los menores de edad no tienen prohibido el comercio. Los menores de edad no tienen prohibido el comercio. No cumplen la condición para ser comerciante. Entonces ya ahí de cuajo estaban fuera. Para que yo te pueda prohibir algo, tú tienes que cumplir las condiciones y entonces después una ley te lo prohíbe. Es decir, hay una ley que te habilita a hacer algo y después otra ley, en este caso otro artículo, otra norma, te lo prohíbe. Los menores nunca tuvieron la condición para ser comerciantes. Entonces, ¿cómo le vas a prohibir algo que nunca pudieron hacer? ¿Bien? ¿Eso se entendió, chiquilines? Porque después yo pregunto, ¿quiénes tienen prohibido el comercio? ¿Los menores de edad? No, los menores de edad no tienen prohibido el comercio. A ver si se entendió. Porque miren que todos los años, y aparte es lo primero que ponen, ¿quién tiene prohibido el comercio? Los menores. No,
No tiene prohibido comercio los menores. Bueno, gracias, Flor. El resto, chicos. Arriba, Joaco. Buenísimo, Madelón. Buenísimo, Constanza. Agus, Melanie. Sí, sí, se entiende. Dale, buenísimo. Bueno, entonces vamos a los que realmente tienen prohibido el comercio. Hay dos tipos, gracias Melanie, dos tipos de prohibiciones. Están las prohibiciones por incompatibilidad con el Estado, se le llaman, son las que están acá en el artículo 27, y después están las prohibiciones por incapacidad. Vamos a ir primero por las que son incompatibles con el Estado. Y ahí hay tres. En primer lugar, las corporaciones eclesiásticas, es decir, cualquier organización religiosa. ¿Tá? Esto es una manera de decir una organización religiosa. Esas tienen prohibido el comercio. Las organizaciones religiosas no pueden comerciar. ¿Bien? Enganchado a esto, en el punto 2, están los clérigos, es decir, las personas que representan a estas organizaciones religiosas, pero hay una salvedad, que es esta, que ustedes ahí van a subrayar, que es mientras vistan el traje clerical. Mientras vistan el traje clerical. Es decir, que si el representante de la organización religiosa no está vestido con los indumentarias que representan justamente a ese culto religioso y está vestido de civil, ahí sí puede ser comerciante. O sea, solamente se le prohíbe cuanto tenga la vestimenta que lo identifica como representante de ese culto. ¿Qué les parece estas dos normas? Las organizaciones religiosas y los clérigos, a ver. Pueden prender el micrófono también. A mí no me parece tan fuera en sí, capaz que en la época, no sé, capaz que ver no sé, como se le dice, padre vendiendo cosas ahí en la calle, capaz que queda muy chocante para la sociedad en ese momento. No sé si yo me hago una idea en la cabeza, no sé, viste que el que te da el sermón y luego, no sé, te anda vendiendo, no sé, productos luego. Capaz que... Exacto, exacto, va por ese lado, Madelón. Porque además pensemos que en esa época solamente existía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y de hecho el Estado, por eso está acá en la incompatibilidad con el Estado, porque el Estado tenía esa religión. Era como en Argentina, por ejemplo, que vino que los presidentes juran sobre la Biblia, o en Estados Unidos. Eh, entonces, claro, como dice Madelón, eran parte del Estado, tenían poder, porque eran muy respetados, no es que hoy no lo sean, pero en aquel momento tenían mucho más poder que hoy, y después te salía, ponía un shopping, ¿tá? Entonces, lógico, no, podía abusar de ese poder. Y además, que al ser parte del Estado, era como que, bueno, era juez y era parte también, ¿sí? Hablando de Roma, el tercer inciso sí es mucho más evidente y creo que mucho más entendible para todos, que le prohíbe a los magistrados civiles y a los jueces en el territorio donde ejerzan su autoridad. Eso es obvio. Sería el colmo que el juez de la ciudad donde está el comercio tenga un comercio en la ciudad donde él es el juez. Entonces, si mañana haces un juicio del comercio por algún motivo, vas y está el juez, que es el dueño. ¿Sí? No, eso como que no tendría mucho sentido. Lógicamente, acá no le está prohibiendo a todos los magistrados, a todos los jueces que no puedan tener comercio, porque dice que no pueden tener comercio, o sea, no pueden comerciar en el territorio donde ejerzan su autoridad. Lo que pasa es que en Uruguay la mayoría de los jueces los rotan, y los rotan mucho por el país, entonces sería muy difícil para un juez tener comercio y que en algún momento no llegue a caer en esa jurisdicción. Digo, como poder se puede, no está prohibido por este artículo, pero el tema de la rotación va a dificultar bastante de que los jueces tengan comercio. ¿Bien? Bueno, estas tres
por incompatibilidad con el Estado, insisto, antes el inciso 1 y el inciso 2 eran parte del Estado, después fueron separados, como ustedes ya saben, en el siglo XX. Y en el caso de los jueces, bueno, este sigue estando tan vigente como en su momento. Vamos al artículo 28, entonces, que es una aclaración, que es en la provisión del artículo presente, no se comprende la facultad de dar dinero a interés, con tal de que las personas le mencionadas no hagan ejercicio de esa facultad, bla, 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 bla. Habla de los préstamos de dinero personales, ¿sí? Es una aclaración interesante, porque ahí se ponían los préstamos de dinero como una categoría aparte, ¿sí? Habría que ver por qué. Ustedes después investigan. Así que nos vamos a la otra incapacidad, que son, a la otra incapacidad, la otra prohibición, perdón, que son los que están prohibidos por incapacidad legal. Y acá están los que se hallan en estado de interdicción, los interdictos, eso lo determina el juez, ¿sí? Quiénes son los interdictos. Pero bueno, generalmente son las personas que el juez declara incapaces absolutos. Yo creo que ustedes lo dieron eso no sé si lo dieron en Ciudadana o lo dieron en Educación Social y Cívica. A ver, refrésqueme la memoria, chiquilines. Lo de las incapacidades absolutas y relativas. O lo están dando en Derecho, porque siempre me dicen que ya lo han visto, pero no sé en qué materia lo ven. ¿No? ¿Nunca lo vieron? Yo no, por lo menos. Bueno, les cuento rapidito entonces. En Uruguay, en el Código Civil, determina dos tipos de incapacidades. La incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Por ejemplo, una persona que está en un estado vegetativo, ¿sí? Hay que declararla incapaz absoluta, entonces el juez le nombra un tutor, un curador para que tome las decisiones por él, lo cual es evidente. A veces pasa también con personas que tienen demencia senil o que tienen un Alzheimer muy avanzado, ese tipo de cosas. La familia generalmente pide al juez que declare incapaz. Porque claro, mientras la persona es capaz puede tomar decisiones, puede firmar contratos, y lo que pasa muchas veces es que la familia no hace ese trámite, que obviamente es muy duro. Entonces, normalmente pasa con la gente mayor que les hacen firmar cosas, sacan préstamos y la familia después no se entera. Y solo se entera cuando fallece y aparecen todas esas deudas o cosas. A veces han vendido la casa y hay muchos casos, ¿no? Y la familia no se entera. Claro, son personas que evidentemente tienen una enfermedad. Entonces, el juez va a determinar qué grado de incapacidad tiene la persona. Obviamente que el juez no es médico, el juez va a, a llamar a sus peritos, se le llaman así, un perito psiquiátrico, un perito psicólogo, dependiendo cuál sea la afección que tiene la persona, y ese profesional le va a decir después, no, mira, esta persona no puede decidir, no puede distinguir qué le hace bien de lo que le hace mal. Entonces las declaran incapaces. Pasa, por ejemplo, con algunas personas que tienen alguna incapacidad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, claro que tiene una incapacidad, pero perfectamente puede ejercer el comercio, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Incluso ha habido personas no videntes, ha habido personas sordas, que perfectamente pueden ejercer el comercio. Por ejemplo, antes se hablaba decía textualmente el código, sordomudos que no se dan a entender por escrito. Y estaba escrito así, ¿no? Explícitamente. Es decir, no hay problema con que sean sordos, el tema es que no se puedan comunicar. Estoy hablando de ejercer el comercio. Estoy hablando de ejercer el comercio. Lógicamente que, por ejemplo, para manejar una maquinaria
de las pesadas, de esas que tienen tendencia, una persona en silla de ruedas no estaría habilitada, en principio, ¿verdad? Porque habría que hacerle una adaptación y esas máquinas, evidentemente, por la forma y la rigidez que tienen y la poca variedad que hay, no le van a hacer una adaptación, ¿sí? Entonces, a priori, no estaría capacitada. Pero, por ejemplo, para ser taxista, ustedes saben que hay un montón de autos que se manejan sin utilizar los pies. Entonces, perfectamente podría estar habilitado. No sé, obviamente, las leyes del Uruguay, si eso está previsto o no, pero podría hacerlo, físicamente podría hacerlo. Entonces, acá, en este inciso, se está hablando de los que están en estado de interdicción, es decir, los que el juez determinó que no lo pueden hacer. No soy yo ni ustedes quienes van a determinar si una persona puede o no comerciar por su grado de interdicción, porque en realidad la interdicción la determina un juez. ¿Está? ¿Se entendió eso, chiquilines? Hay algo que me parece que es importante para ustedes también y para la vida, es si mañana o pasado o ahora tienen personas en su familia con determinados tipos de enfermedades que ustedes saben y ya tienen claro que no pueden tomar decisiones que distingan de lo que está bien de lo que está mal, siempre es muy sano hacer el trámite para declarar incapaz a la persona. Es muy duro, yo lo sé, es muy fuerte, pero por lo menos genera una tranquilidad. Porque miren que la cantidad de casos de personas que después que fallecen aparecen cosas que hicieron en vida y complicaciones de todos los colores. Hay una profe, por ejemplo, de ustedes, no de este año, ¿no? Creo que no. Pero una profe del liceo que falleció la mamá y se encontró con, creo que era más de 800.000 pesos de deuda. Y no sabía ella, no tenía ni idea, ni siquiera sabe qué se hizo con ese dinero, no sabe de qué le hizo, o sea, sacó préstamos y no sabe qué hizo con el dinero. Y está, y ya hace como 2 años creo que falleció y nunca supo, nunca pudo saber dónde estaba ese dinero. Y claro, y lo tuvo que pagar ella, ¿no? Tuvo que pagar la hija. Entonces, a veces, por más doloroso que sean algunas decisiones, está bueno como generar esas tranquilidades jurídicas, ¿sí? ¿Se entiende, chiquilines? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, impecable. Bien, seguimos un poquito más entonces. Gracias, chiquilines. Bueno, el artículo 30 viene un poco a colación de lo que estábamos hablando. Son nulos para todos los contrayentes de los contratos mercantiles celebrados por personas notoriamente incapaces. Claro, ¿qué es notoriamente incapaz? Lógicamente, una persona en estado vegetal es notoriamente incapaz. Pero si la incapacidad no fuese notoria, el contrayente que la oculta queda obligado, pero no adquiere derecho para compeler al otro al cumplimiento de las obligaciones que éste contrajere. Es decir, yo sé que no, que mi incapacidad no es notoria, pero la oculto y bueno, esos problemas van a ser complicados después de resolver. Insisto, cuando la incapacidad no es notoria. Vieron que capaz que a ustedes les pasa, si tienen gente mayor cerca, que a veces tienen como cosas que nosotros decimos que tiene chochera, ¿no? Está chocho para algunas cosas y se confunde, se marea, pero para otras están súper claros. ¿Les pasa a alguno de ustedes eso? ¿Tienen algún abuelo, bisabuelo, algún tío, viejo, vieja? Sí, sí, obvio. ¿Qué tenés vos, Agus, tus abuelos? Sí, Ahí va. Y claro, a veces te confunden el nombre, no sé qué, pero yo qué sé, no sé, le hablás de otras cosas que sean de su gusto, sus pasiones o recuerdos de personas que dice, pero ¿y cómo se acuerda de eso y no se acuerda de lo que hizo ayer? Y bueno, porque la memoria es claro. selectiva. Y tenés que volver a repetirle todo siempre. Exacto, exacto. Y se lo contaste ayer y otra vez hoy. Pero capaz que te habla de, no sé, de 1940 y te cuenta todo con lujo de detalles y decís, pa, pero ¿cómo se acuerda de eso y no se Sí, acuerda de esto otro? Bueno, esas cosas pasan y a veces pueden generar eso, que no sé, fueron, firmaron un papel porque justo salieron de BPS y una persona los paró y les dijo que había un plan que les ayudaba y claro, y vieron que también la gente a veces es fácil de envolver en algunas cosas
Y bueno, y terminaron firmando y la familia nunca se enteró. Entonces, este artículo 30 viene como a aclarar de que tampoco es así tan sencillo, de que me aprovecho de una persona que tenga alguna incapacidad, pero también es verdad que yo puedo decir, bueno, la persona que tenía cierta incapacidad me ocultó que tenía eso y entonces soy yo la víctima, porque me mintió. Entonces es muy difícil después, la palabra de uno contra la del otro, ¿no? Y bueno, quien va a tener que resolver eso es el juez en su momento. ¿Bien? Bueno. Bueno, el artículo 31 es interesante, los extranjeros pueden ejercer libremente el comercio, ¿tá? Igual que si fueran ciudadanos uruguayos. Hay un tema que después lo vamos a ver en la 1660 de qué pasa con las sociedades comerciales que están constituidas en el extranjero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Coca-Cola o con McDonald's o con Enjoy cuando quieren operar acá? Porque en realidad son sociedades del extranjero. Acá me habla de que las personas físicas extranjeras pueden ejercer libremente el comercio acá. Pero después la ley de sociedades comerciales va a especificar qué pasa con las sociedades. Bueno, si venimos bien, vamos a pasar a la parte 2 del asunto, que es la otra que nos va a interesar y ya dejamos el código pronto. Y es, ¿qué obligaciones tienen los comerciantes? Ya vimos quiénes. Voy a hacer un breve repaso. Vimos quiénes eran los comerciantes, los que están en el artículo 1 y cumplen las condiciones, por más que después en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, me aclara un poco más quiénes son esos comerciantes. Vimos en el artículo 7 quiénes no, cuáles son los actos de comercio. Después vimos algún artículo más suelto ahí, ¿se acuerdan que saltamos? Estaba todo aquel culto al machismo, que por suerte hoy ya está derogado casi en su totalidad, y pasamos a el artículo 27, donde empiezan los que tienen el comercio prohibido, es decir, aquellos que cumpliendo la condición, igualmente hay normas que se lo prohíben. ¿Bien? Ahora vamos a entrar como en otra categoría que es, bueno, ya estamos considerados comerciantes, ustedes ya son todos comerciantes, ¿qué obligaciones tienen? Entonces, el artículo 44, vieron que nos vamos salteando muchos artículos, ¿no? Acá pasamos, por ejemplo, del 31 al 44. Eso no es porque el código esté así, es porque yo se los borré, muchos artículos, ¿tá? Porque no nos resultaban tan interesantes. Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil. Por ejemplo, inscribirse en el registro público, todos los documentos que la ley exija, la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad, esto por favor me lo subrayan, ¿sí? Porque esto es importante para nosotros. Vieron que aclara que tiene que ser en idioma español y tener los libros necesarios para tal fin. ¿Qué es esto? Bueno, esto acá, ustedes lo marcan y después aquí en el costadito le van a poner los artículos, ahora cuando lleguemos, en donde están esos libros. Ustedes cuando agarran una ley tienen que hacer esos juegos, por eso yo les pedía que tuvieran dónde escribir, ya sea que la abrieron en un Word, o se la imprimieron, o la están rayando en el celular, con un editor. Porque acá está bueno ponerle como una referencia a ver el artículo número tanto. Entonces ahí van. Por ejemplo, cuando decía, ¿quiénes tienen prohibido el comercio? Poner al costado, artículo 1, esos son los que tienen la condición, y este artículo lo prohíbe. Es decir, que ustedes se rayen a ustedes mismos recordatorios. A veces hay gente que le da un poco de prurito rayar la ley, pero en realidad son para eso, son para rayarla y para estudiarla de esa manera. Tiene que estar gastadita las hojas de ir para atrás y para adelante. Bueno, Profe, dale. ¿no era que el registro este no existía? El registro existe. ¿Te acordás que yo lo que decía era que increíblemente... No había un lugar físico, digamos. No, tiene lugar físico. El registro existe, lo que no existe fue la matrícula. Es decir, ellos crearon el Ah, cierto. registro como para hacer la matrícula y después crearon el registro pero la matrícula no la crearon. Yo lo que le decía Cierto, incluso que cierto. había cambiado de nombre. Se llamó Registro Público de Comercio y ahora se llamaba Registro Nacional de Comercio. ¿Tá? Pero existe, tiene pocas tareas, tampoco creas que tiene mucha cosa para hacer, y hay muy pocas oficinas, tampoco es un ministerio, pero existe. Otra cosa importante acá en el inciso 3, que es interesante para ustedes principalmente, por el tipo de generación, la conservación de la correspondencia.
¿Ah? La de todos los libros de contabilidad, otra vez vuelvo a nombrar a los libros, pero dice que tienen que conservar la correspondencia. Así que todas las cartas que le llegaron en la escuela, supongo que ya en el liceo les mandaban mensajes a ustedes, pero en la escuela, alguna cartita les llegó, a todos les llegó cartitas en la escuela, cartitas de amor. A ver, quiero conocer eso, cómo es en las nuevas generaciones, porque ustedes todos fueron a la escuela después del 2000. Nacieron, de hecho, después del 2000. A ver, cuéntenme. Alguna cartita les tiene que haber llegado. De amigas nada más, mirá. ¡Ja! A Lobo la No, tiró pero Flor. había un libro antes donde se escribía, o sea, en Hmm. mi caso se escribía quién te gustaba, no sé, cosas, no se ponía el nombre, ¿no? Pero más o menos identificabas quién era. Había un libro y te Ah, pedía. mirá. Ah, mirá qué Era medio interesante. raro, pero Sí, estaba sí, bueno. bueno. Sí, sí, lógico. Todos Y chusmeaban en ese libro. todavía, y ese libro después, ¿dónde quedaba? No sé, creo que lo terminó teniendo quien la creó, que fue una compañera. Tipo, capaz que. No se llamaba, ¿cómo que se llamaba el cuaderno de la amistad o algo así? ¿No era que se Sí, llamaba? así, cuaderno de la amistad, pero Ah, no era. Estaba buenazo. alguna vez completé uno de esos. Alguna vez completé uno de esos, sí, sí. Mirá qué interesante que se mantenga eso. Bueno, y el resto no hablan, claro, deben trojas de cartas, deben tener guardadas ahí en un cajón, dos por tres las sacan y lloran. Cuenten, cuenten la verdad. A ver, dale, Melanie, Agus, Constanza, ¿no tienen cartas? Qué aburridos. ¿Joaquín? ¿Usted tiene guardada? A mí, no, yo tenía mucho, bueno, pero yo no tenía celular, a mí me llegaban y yo enviaba también, creo que enviaba más las que me llegaban, pero después, como todo, no tengo ni idea. Capaz que algún día revolviendo en casa de mis padres encuentro, seguramente. Eh, Joaquín, claro, Joaquín, los varones siempre igual, ¿no? Yo igual escribía, pero mis amigos a veces no sé qué, no. Bueno, mirá, las otras están todas calladas, me preocupa eso. ¿Qué habrá y qué estarán ocultando? ¿No? Digo, que el que calla otorga, ¿no? Pero bueno, si fueran comerciantes, tenían que guardarlas. ¿Tá? Eso es lo que nos pide en el inciso tercero. Bueno, el inciso 4, bastante obvio, rendir cuentas en términos de la ley. Bien, acá un poco lo que le explicaba a Agustina, el tema del registro público de comercio. Este capítulo fue derogado porque hubo toda una reforma, evidentemente. Miren cuando se cambió en la ley de registros en 1997, es decir, un poquito, casi su edad tiene los cambios en estos registros. ¿Sí? ¿Vieron lo que les decía hoy, que antes se llamaba registro público, ahora se llama registro nacional de comercio? Bueno, y acá pasamos al capítulo 3. Vieron que saltamos acá, que hablábamos de los libros, ¿sí? En el artículo 44. Así que nos vamos a ir al artículo 54, que es el capítulo 3 del título 2 de este código, que para nosotros es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me va a explicar cuáles son esos libros de comercio y cuáles son las formalidades que tengo que tener. Todo comerciante está obligado a tener libros de registro de su contabilidad y su correspondencia. Ya lo sabemos, lo había dicho antes, lo vuelve a repetir. El número y forma de esos libros queda enteramente al arbitrio del comerciante, con tal de que sea regular y lleve los libros que la ley señala como indispensables. Es decir, vos podés llevar todos los libros que quieras, por eso dice queda al arbitrio, como diciendo quiere la decisión del comerciante, siempre y cuando esos libros los lleves en forma regular y además los indispensables los tengas que tener siempre. Entonces, ¿cuáles son los indispensables? Bueno, vamos al artículo 55 y te dice, bueno, los indispensables son tres. El libro diario, el libro de inventarios y el copiador de cartas. El copiador de cartas, el que estuvimos hablando ahora, ¿sí? De guardar la correspondencia. Bueno, hay un libro para copiar esas correspondencias. El libro diario, el libro inventario, ahora veremos en qué consisten. Pero cuando yo le pregunte cuáles son los libros obligatorios, indispensables de comercio en el Uruguay, son estos tres.
diario, inventario y copiador de cartas. ¿Bien? A partir del artículo 56 empieza a decir a qué se dedica cada libro, o sea, qué es lo que hay en cada libro. Entonces, el 56 habla del libro diario, y este para nosotros es por ahí el más importante de todos y es el que vamos a aprender a hacer en el segundo semestre. En el libro diario se asentará, es decir, se dejará escrito, se dejará por sentado, día por día, y en orden cronológico. Eso es muy importante, cuando dice según el orden en que se vayan efectuando, quiere decir en el orden cronológico, todas las operaciones que haga el comerciante, letras u otros cualesquier papeles de crédito que diere, entregare de su cuenta o de la ajena, título que fuera, de modo que cada partida manifieste quién sea el acreedor y quién es el deudor, bla, 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 bla. Acá les voy a subrayar lo importante. Esto es lo importante, ¿sí? Todas las operaciones que realice el comerciante, todas, tienen que quedar registradas en ese libro diario y en el orden en que lo fue realizando, en el orden cronológico. ¿Ok? Después vamos a ver, ¿cómo se va a registrar esto? Se va a registrar mediante la técnica que se llama contabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que se va a hacer en el libro diario? Se va a dejar registrado todas las operaciones comerciales que haga el comerciante. Punto. Todo lo otro, esta cháchara que está acá, es lo mismo que viene repitiendo un montón de artículos atrás y que lo hace con un lenguaje bastante antiguo que a ustedes lo puede dificultar. Entonces, no nos va a complicar eso. Yo lo que quiero que retengan son estas dos oraciones. ¿Bien? Si el comerciante lleva libro de caja, no es necesario que asiente en el libro diario los pagos verificados. En tal caso, el libro de caja se considera parte integrante del diario. Bueno, esto es, y ustedes que sí conocen, supongo que en algunos negocios, alguna vez han escuchado el famoso libro de caja. Cuánta plata entra, cuánta plata sale. Bien sencillo. Bueno, lo que te dice acá es que en caso de tener un libro aparte para la caja, no es necesario como duplicar esa información en el libro diario. Hoy en día, que el 90% de las empresas tienen el libro diario informatizado, esto carece de sentido, porque en definitiva el software va a hacer todo. No lo va a haber una persona atrás diciendo, esto está en el libro de caja, entonces no lo pongas en el libro diario. No. Esto prácticamente está en desuso. Bueno, los comerciantes por menor, ¿se acuerdan que estaban definidos en el artículo 3? Lo que hacen es asentar día por día en el libro diario la suma total de ventas al contado y la suma de ventas fiado. ¿Se acuerdan de esta palabra? Algunas de sus abuelos seguro que la escucharon. No me fías, o andá y comprás fiado. Conocían la palabra todos, ¿no? O alguien no la conocía. Todavía se usa esa palabra, profe. Sí, bueno, yo qué sé. Hay los carteles de los almacenes que dicen no se fía. No se fía, exactamente. No me siento tan viejo, Flor, me quedo tranquilo. Antes era mucho más común hablar de fiado, de no fiado. Ahora como que está. Bueno, básicamente lo que me dice ahí es, por ejemplo, los comerciantes, los almaceneros, chicos, los kiosqueros, piensen en un kiosquero. ¿Qué le voy a pedir al tipo que tenga un libro diario y registre todo lo que hace? Es ridículo. Entonces digo, mirá, todo lo que hiciste en el día, suma todo y pone un total. Ventas. ¿Por qué no puedo poner vendí 2 caramelos, un chicle, vendí un 5 de oro? No tiene sentido, 30 pesos, 25 pesos, 50 pesos, 30 pesos, 60 pesos. ¿Se imaginan? El tipo llenaría diarios todos los días y al fin y al cabo son 5.000 pesos. Saldría más del libro que lo que va a escribir en él. No lo va a hacer. Entonces lo que te dice, bueno, cuando son comerciantes al por menor, es decir, comerciantes pequeños, se les permite llevar un libro y hacer un registro solo por día. En vez de 500 registros, uno solo que sume todo. ¿Tá? Acá lo que dice que separe. Igualmente, pensando en un kiosco, dudo que el kiosco fíe. Lo dudo mucho. Bueno, ese es el libro diario. En segundo lugar tenemos el libro de inventarios. Y acá dice que el libro de inventarios se va a abrir, la primera hoja, con la descripción exacta del dinero, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Esto de bienes raíces son bienes inmuebles. Los créditos y otra cualquiera especie de valores que formen parte del capital del comerciante. Es decir, cuando vas a arrancar el comercio, haces un inventario, como cuando ustedes van a alquilar una casa, por ejemplo, que se hace un inventario.
Bueno, es básicamente lo mismo, ¿sí? Ustedes van y dicen, bueno, ¿qué hay? Bueno, mira, hay tanta plata, hay 5 sillas, 2 mesas, 20 platos, 32 cubiertos, detallan todo lo que tiene, le asignan un valor económico, ¿sí? Y es una manera de determinar el capital con el que está iniciando la empresa. Después, miren lo que dice acá, después el comerciante formará en los 3 primeros meses de cada año y extenderá en el mismo libro el balance general de su giro. Es decir, esto que hizo al principio lo va a hacer una vez al año. Es decir, bueno, ¿y ahora cuánto te queda? No, mira, ahora no, me quedan 4 sillas, pero ahora tengo 70 cubiertos porque compré más, me queda tanto dinero, tengo tanto en el banco, me deben tanta plata, yo debo tanta plata. Es decir, el libro inventario es un libro que se hace cuando se inicia y después se hace una vez al año, dentro de los 3 primeros meses de que se haya cumplido ese año, ¿sí? Es decir, después del cumpleaños de la empresa, tenés 3 meses para hacer el libro inventario, porque tampoco generalmente hacer un inventario lleva un tiempo. Imagínense hacer el inventario de tienda inglesa. No es que, bueno, a ver, vayan a contar en las góndolas cuánto hay, ¿sí? Bien, bueno, si la fortuna particular de un comerciante es diversa del capital que destina a su giro, de los fondos, solo estos últimos serán asentados en el libro. Bueno, esto es evidente. Si una persona tiene su patrimonio personal, no lo puede poner en el libro de la empresa, porque es personal. Pero eso me parece que es como de sentido común, ¿no? Una cosa es el dinero de la empresa y otra cosa es el dinero de la persona. Eso a veces se entrevera cuando la empresa es, o sea, el dueño es uno solo y saca y pone plata y le paga la merienda a los hijos de la plata de la empresa y saca dinero de él para pagar impuestos de la empresa. Bueno, ahí puede como complicarse. De todas maneras, hoy en día, gracias a la informática, es bastante más fácil llevar esa contabilidad, pero hay muchos comerciantes que son muy desordenados y tienen un caos. Realmente tienen un caos. Eso se da más en las empresas más chicas, ¿verdad? Pues lógicamente. Bueno, los inventarios, las sociedades, bastará que se expresen las pertenencias. Bueno, esto no tiene sentido. Y bueno, nos vamos a el tercer libro indispensable, ¿se acuerdan que eran 3? Que es el copiador de cartas, y que hoy en día prácticamente ya no se usa, porque dice, miren acá, en el 63, en este libro trasladarán los comerciantes íntegramente y a letra todas las cartas que se escribieron relativas a su comercio. Te hacían copiar a mano las cartas que te llegaban o las cartas que vos enviabas, además de guardarlas. ¿Bien? Están asimismo obligados a conservar en legajos y en buen orden todas las cartas que reciban con relación a sus negociaciones, anotando en el dorso la fecha en que las contestaron, o haciendo constar en la misma forma que no dieron contestación. Bueno, la idea era que si mañana ibas a juicio, tú podías presentar este libro como pruebas. Todavía se puede presentar como prueba, pero lo que voy es que hoy ya prácticamente no llegan cartas, llegan correos electrónicos. Y bueno, lo que hacen muchos comerciantes es, el libro sigue siendo obligatorio tenerlo, es alguna cosa que llega, alguna comunicación, dejarla ahí adentro, ya no la copian a mano, se imaginarán. O en algunos casos de algunos correos electrónicos que sean importantes, que ustedes vean que son situaciones complicadas, imprimirlos y dejarlos en ese libro. Básicamente pasa por ahí, ¿sí? Bueno, 65, los 3 libros que se declaran indispensables estarán, y miren esto, porque esto sigue siendo así, estarán encuadernados, forrados y foliados. Foliados no es que están en bolsas de nylon, chiquilines, porque en 1860 no había bolsas de nylon. Foliados es que están numeradas las páginas. Bien. Y eso se va a presentar en el departamento de la capital al juzgado letrado de comercio para que el juez y escribano del mismo juzgado rubriquen todas sus hojas y se ponga en la primera una nota, bla, 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 bla. Es decir, el libro no tenía validez hasta que no tuviera la intervención del juzgado de comercio, que lo que hacía era firmarlo, es decir, bueno, este libro tiene tantas hojas o tiene tantos folios, para que después, bueno, no sea cosa que te arranquen un par de hojas y no te des cuenta. Bueno, el modo de llevar los libros, por el artículo 55, bueno, eso no son exigidos por ley. Bueno, ¿y qué cosas no se pueden hacer en los libros?
Bueno, en los libros no se puede alterar el orden progresivo de las fechas en los asientos. Es decir, no puedo, anoté una cosa el 3 de junio y después voy, ay, me olvidé esto que fue del 28 de mayo y lo pongo después. No, eso no se puede hacer. No se puede dejar espacios en blanco ni huecos, porque si no viene alguien y rellena, ¿verdad? Decía, ay, por las dudas voy a dejar unos huecos en blanco por si me olvido de algo. Eso es ilegal. Miren si justo me cae una inspección y me dice, ¿y esto acá? ¿Usted por qué dejó este espacio en blanco? No se puede hacer interlineaciones, es decir, anotar en el medio de dos asientos, de dos escritos, voy y anoto, ay, me olvidé de este acá, mira, vamos a agregar lo que hay un espacio. No se puede, por supuesto, que raspar, no se puede usar corrector y después escribir arriba, sino que, y acá es importante porque eso es lo que ustedes seguramente se preguntan, bueno, ¿me puedo equivocar porque soy humano? Sí, en caso de que te equivoques, lo que se hace es, por medio de un nuevo asiento, se advierte el error o la omisión. Es decir, en vez de ir y borrar, digo, bueno, en el asiento del día 28 me equivoqué, en vez de esto pasó esto, pero lo pongo en un nuevo asiento. Entonces queda siempre el que está mal escrito en algún lugar. No se puede tachar, no se puede arrancar hojas, por supuesto, no se puede alterar la foliación y la encuadernación o arrancar un pedazo del libro. Todos estos libros, que tengan alguna falla de estas que están en el artículo 66, ¿sí? Cualquiera de estas, se consideran que no tienen valor alguno en un juicio, ¿sí? O sea, cualquier cosa de estas que no se haya cumplido a rajatabla, bueno, ya los libros carecen de valor. Y acá hay otro artículo muy importante que viene también como corolario de esto, que es que el comerciante que omita en su contabilidad alguno de los libros, o todos, y miren, está en negrita, será juzgado en la controversia que diere lugar a la procedencia, exhibición y cualquier otra que tenga pendiente por los asientos de su libro de su adversario. Es decir, si vos no tenés los libros, o lo tenés mal llevados, o te falta alguno, tú no los puedes presentar como prueba. Entonces se va a tomar como única prueba los libros del otro comerciante, o las pruebas del otro, del que esté en juicio contra ti. Es decir, prácticamente ya estás perdiendo el juicio, porque tú no tienes pruebas. Y el otro sí, aunque estén mal o sean falsas. Pero como tú omitiste o hiciste mal las cosas respecto a tus libros, marchaste. ¿Bien? Los libros del fallido, aún debidamente llevados, siempre admiten prueba en contra. Bueno, esto no tiene sentido. Ninguna autoridad, juez o tribunal, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisa de oficio para inquirir si los comerciantes llevan o no los libros arreglados. Es decir, no puede caer un juez porque le vendiste un helado que estaba en mal estado, dice, bueno, yo quiero que me muestre los libros. No, tiene que haber una investigación atrás. No puede pedirlo de oficio, no puede actuar y decir, a mí me parece que este no tiene los libros, a ver, muéstreme los libros. Eso no se puede. Bien. Pero eso lo dejo para que lo trabaje más en derecho, en la materia de derecho. La exhibición general de los libros de los comerciantes solo puede decretarse a instancia o parte en los juicios de sucesión, comunión, sociedad. Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo del 70, es decir, tiene que haber un proceso para que se pueda pedir los libros. El 72 no aporta mucha cosa. El 73, bueno, habla básicamente de especificidades de los libros, qué pasa cuando no los tenés, etcétera, etcétera, etcétera. Y me quiero ir a... Todo esto, cualquier cosa, si tienen alguna duda me la hacen, ¿verdad? Pero me parece que no tiene sentido. Porque habla mucho del caso de llegar a juicio, ¿no? Quiero ir, a ver si quiero saltearme nada que sea importante. Bueno, no, está. Una cosa importante, los libros hay que guardarlos 20 años. ¿Está? 20 años, está acá en el artículo 80. Hay que guardarlos 20 años. ¿Bien? Para que tengan idea el valor y el peso legal que tienen estos libros. ¿Está? Y bueno, y por acá estaría liquidado el Código de Comercio. Yo lo que les pido es que lo lean, por supuesto que en caso de dudas me consultan, ya sea por mensaje, ya sea por los foros, o me mandan un correo. Pero con esto ya el código estaría liquidado. ¿Bien? ¿Preguntas, chiquilines? ¿Dudas?
no de esto. Tengo otra duda, pero no de Bueno, esto. del código comercio. bueno, para ver si hay dudas de esto, si no. ¿Dudas de la clase, chiquilines?